Hoy regresamos al libro de Hechos. Regresamos a esta historia magnífica que encontramos allí en el libro de Hechos, la historia del inicio de la iglesia. Y la historia que encontramos allí es cómo Dios inició la iglesia y cómo continúa formando a su iglesia, la historia de cómo Él mismo está edificando a su iglesia. Y hoy vamos a empezar con los detalles del capítulo 1, y es bastante interesante en ese capítulo 1 porque allí vemos unas verdades. Allí el autor Lucas nos muestra algunas cosas fundamentales. Sin embargo, la parte narrativa, nosotros todos conocemos, y si no lo conoce, el libro de Hechos es Hechos, son relatos de lo que sucedió al principio de la iglesia, son relatos unidos a doctrina, son historias, las historias de cómo se fue formando la iglesia. Eso es lo que encontramos allí. Y en realidad los relatos no comienzan sino hasta el versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Ahí en ese versículo dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Esto es el 12, pero tenemos 11 versículos antes en los que vamos a meditar. Esta meditación la haremos antes de entrar a estas narraciones históricas, antes de entrar a lo que es la acción, lo que es realmente la acción del libro. Y no por eso es una sección poco importante. De hecho, estos 11 versículos son muy importantes y vamos a meditar en ellos por unos días. Pero demos lectura, versículo 1, y vamos a ir hasta el 11. Versículo 1 de Hechos. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiráis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Estas palabras que acabamos de leer son los momentos que preceden a que los apóstoles regresaran a Jerusalén. En este momento, las lecciones han terminado, las lecciones de Jesucristo. Y Lucas está haciendo referencia de esto a este hombre que encontramos allí, Teófilo. Los versículos del 1 al 11 son entonces estas últimas palabras de Jesucristo antes de ascender. En estos 11 versículos hay 6 elementos que aparecen, 6 lecciones finales de Jesús, 6 lecciones que les dio Jesús a los apóstoles y se las da para que ellos estén preparados para lo que había de venir. Si lo podemos llamar, es la última voluntad, el testamento de Jesús. Esta es la última conversación de Jesús antes de regresar al cielo. Por esto es crítico, es importante que lo pongamos atención, es importante conocer lo que Él les dijo como sus últimas palabras. Y estas palabras en realidad son pocas para todo lo que dicen. Hay muchas cosas aquí, verdades expuestas que son importantes
en las cuales vamos a meditar. Y a pesar de que son estas pocas palabras, tienen muy profundas en su contenido, profundas en significado. Son esenciales para que la tarea de los apóstoles se venía, e inclusive para nosotros como iglesia que las conozcamos. Por eso estas 6 lecciones son importantes entenderlas, y que no solamente las entendamos, sino que sepamos, que las conozcamos, para poder saber cómo es que la iglesia se establece. Y debo decir es que es una bendición para todos nosotros por eso mismo, porque nosotros somos una iglesia relativamente nueva, y estas lecciones que nos está dando aquí Jesucristo nos van a ayudar a edificar de una manera especial la iglesia. Nos van a llevar a tener en cuenta unos principios claves al momento de hacer ministerio. Y la primera lección de Jesús para la iglesia es que la iglesia debe llevar el mensaje correcto. Esa es la primera, tiene que tener el mensaje correcto. La segunda, hay que tener también la confianza correcta. La tercera, tiene que tener el poder correcto. La cuarta, tiene que tener el misterio correcto, y ya les explicaré de eso. Tiene que tener la misión correcta y debe tener el motivo correcto. Estas son las 6 lecciones. No vamos a estudiarlas todas hoy, pero si está tomando notas, nos vamos a andar en estas por unos días. Vamos a estudiar cada una de estas, pero no todas hoy. Hoy vamos a estudiar la primera. Pero si está tomando notas, es una buena manera para que pueda seguir el argumento de Lucas. Comencemos con la primera lección. Tiene que tener el mensaje correcto. Si queremos tener una iglesia bíblica, debemos tener el mensaje correcto. Noten lo primero que dice el autor ahí en el versículo 1. El primer relato que escribí, Teófilo, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Todo el relato que Lucas escribe a estas personas es un mensaje acerca de Jesús. Lucas inicia en el Evangelio de Lucas y continúa en el libro de Hechos. Ya sabemos, ya estuvimos diciendo en el pasado que Lucas y Hechos son 2 tomos del mismo autor, uno detrás del otro. No conocemos mucho, sin embargo, de Teófilo, pero lo importante no es Teófilo, es acerca de quién Lucas está escribiendo. Eso es lo importante. Teófilo es a la persona a la que está dirigida esta carta. Tal vez era una persona muy importante, muy apreciada, porque en el Evangelio de Lucas, cuando hace él esa misma dirección, o cuando envía la carta de Lucas, él lo llama el excelentísimo Teófilo. Y si notan, lo que quiere relatar Lucas a Teófilo es todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y solo haciendo una observación superficial, podríamos decir que la cristianidad no es una enseñanza moral o algo así. Es acerca de una persona. El mensaje correcto no es acerca de vivir vidas correctas. El mensaje no es cómo vivir vidas piadosas. No es algo moral que se debe aplicar a las vidas o a la política o a lo que sea. El mensaje correcto es acerca de una persona que vivió en un momento en la historia. El mensaje es acerca de Jesús. Y lo trágico es precisamente que se olvida en muchos lugares a Jesús. Lo más importante de enseñar es Jesús, y es lo que no se menciona. Muchos solo quieren sus enseñanzas, solamente quieren conocer lo que Él les decía. Pero en realidad debe saber es quién es Él. Debemos saber quién es Él. Lo que debe saber de cómo puede venir a una relación con Él. Eso es lo más importante. Cómo podemos tener una relación con Cristo. Y luego noten lo que dice ahí en el versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso quiere decir que no inicia con las enseñanzas de Jesús, e inicia con Él como persona. Jesús mismo les llama a ser testigos de Él, a presentarle a Él como una persona, a testificar acerca de Él. Y es lo que hicieron al final todos los apóstoles. Y tenemos el registro de lo que ellos hicieron en este libro de Hechos. Ahí encontramos lo que ellos hicieron. Ellos predicaban a Jesús y a este crucificado. Y si notan, desde ese primer versículo, Lucas en Hechos
nos habla de que ya hizo un recuento de lo que hizo y de lo que enseñó Jesús. Y ese recuento es el Evangelio de Lucas. Él nos está contando, este es el segundo tomo. El primer relato es el Evangelio de Lucas. Y noten cómo lo pone Lucas en Hechos. Lo que hizo y lo que enseñó. Ambas cosas son importantes. Y otra vez leamos el 8, y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Los apóstoles iban a contar lo que él hizo, lo que él enseñó, y ellos serían testimonio, ellos serían el testimonio de Jesús. Y esto es bien interesante, porque piensen en esto. Jesús es judío, no todo el mundo en el mundo conocido eran judíos. Lucas nos dice que él es judío de nacimiento, nacido muy pobre, uno que trabajó como carpintero, quien empezó a predicar a la edad de 30 años, quien fue crucificado en la cruz, que murió muy débil y lo enterraron en una tumba. Pero el mismo Jesús les está diciendo, les está pidiendo que ese es el testimonio que ellos deben llevar por todo el mundo. No es un mensaje muy convincente, no sería un mensaje muy convincente porque ¿quién es Jesús en ese momento? No es nadie, a nadie le interesaba, no es un gran rey, no es nada, es un hombre muy común y corriente, muy pobre, sin ningún pedigrí, nada especial, pero Él es el Dios del universo, es lo que lo que les está pidiendo Jesús a estos hombres, que lleven el nombre de Jesucristo a todo el mundo conocido, que prediquen a todos acerca de Jesucristo, y es a todos. Esto es un mensaje que no era exclusivo de unos pocos, no era solamente para los judíos, esto era para gentiles, para los incrédulos, era para todo el mundo. No era un mensaje para los que dicen ser religiosos solamente, es para todas las personas, es un mensaje para usted, para mí, para los que no creen, es para todos. Y noten la palabra en el primer versículo, comenzó. Es decir, Lucas le dice a Teófilo cuál es el comienzo del Evangelio. Si hay alguien interesado en el cristianismo, ese es el inicio. Conocer la persona de Jesús. Conocer todo lo que Él comenzó a hacer y a enseñar. Si alguien quiere saber de qué se trata el cristianismo, escuche lo que Lucas escribió acerca de la persona de Jesús. Y lo vamos a ver en estos relatos, vamos a ver a Jesús presentado de una manera que no lo tenemos en otros lugares. Lucas narra los eventos desde el nacimiento de Jesús en el Evangelio y luego nos narra todo lo que Él continúa haciendo en el libro de Hechos. En el Evangelio nos narra su vida, el inicio al ministerio, su crucifixión, muerte, resurrección, ascensión y ahora el llamado a los apóstoles a predicar el mensaje acerca de Él. Porque sabemos que Jesús no vino al mundo simplemente para vivir en Él, porque podría muchos decir, Él vino y se pasó un tiempo aquí entre nosotros. No, Él vino para que le conocieran y supieran quién era Él. Y para corroborar su divinidad, es decir, que no solamente habló, Él corroboró su divinidad haciendo milagros. Y los milagros hacen parte muy importante en el mensaje. Dicen muchos hoy día que no creen en los milagros. Dicen que en su mente racional no hay lógica para los milagros. Los milagros no se ajustan a la ciencia según sus argumentos. Y es cierto, los milagros no se ajustan a la ciencia. Son fenómenos, son milagros, son fenómenos observables producidos directamente por Dios. Es un fenómeno observable producido directamente por Dios de un modo poderoso o por medio de un agente autorizado por Dios cuyo carácter capta la atención inmediata del espectador. Y el milagro apunta a algo más que un fenómeno y es una obra distintiva que su fuente no se le puede atribuir a nadie sino a Dios. Se lo voy a repetir otra vez, esa es la definición de un milagro. Un milagro son fenómenos observables producidos directamente por Dios
de un modo poderoso o por un agente autorizado cuyo carácter capta la atención inmediática del espectador, es decir, todo el mundo pone atención a lo que está pasando y apuntan, el propósito del milagro es apuntar a otra cosa, y es una obra completamente distinta que muestra que la fuente no es más que Dios. Eso es un milagro. Sin embargo, Lucas le habla a Teófilo acerca de los milagros. Teófilo era probablemente una persona educada, conocedora de la ciencia del momento, pero igual, él recibe el mismo testimonio de los milagros, de los hechos maravillosos como se los estaban dando a todas las personas. Y muchas otras personas fueron testigos de esos milagros. Lucas dice que inclusive algunos fariseos vinieron un día. En Lucas 5:17 dice, y un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Él estaba sanando a muchos, pero no le creyeron. No le creyeron y fue llevado preso, humillado, y llegó hasta la cruz para morir. Murió, fue sepultado y resucitó. Y aquí tenemos en la resurrección el más grande de los milagros. En Hechos 1:3 lo dice. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y no solo resucitó, sino que después, en frente de los apóstoles, ascendió al cielo. Esa es la historia. Lucas, el historiador que también es un médico, quería ayudar a este hombre Teófilo, un hombre inteligente, a entender todo esto. Por eso le contó todo. Ahí dice la palabra todo. Todo lo que es el cristianismo, todo lo que pasó y todo lo que dijo e hizo Jesucristo. Le contó todo acerca de una persona. Y no es algo de Lucas. De hecho, el mismo Jesucristo también hablaba de él. Antes de que Abraham naciera, yo soy, ¿recuerdan? Juan 8:58, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Él dijo, habéis oído que se dijo a los antepasados, pero yo os digo. Él tenía la autoridad y él mismo se los comunicaba a todas las personas, afirmó tener esa autoridad. Él afirmaba de hecho ser el Hijo de Dios y es lo que él comenzó a enseñar. Continuó diciéndoles a sus seguidores por qué había venido a este mundo. Este es el evento más asombroso que ha sucedido. ¿Y por qué lo hizo? El Hijo del Hombre dijo, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es un mensaje, es el mensaje de Jesucristo. Dijo que había venido al mundo porque era la única manera por la cual alguien podría ser salvo. Dijo que fue enviado por su Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nadie entendía estas cosas. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron, dice Lucas 24:11. ¿Recuerdan a las dos personas que iban caminando o caminaban hacia Emaús? Ellos no reconocieron a Jesucristo. Cuando Él se une a ellos le contaron a un extraño lo que había sucedido y dijeron, pero nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a redimir a Israel. Lucas 24:21. Había pensado que su enseñanza era maravillosa, estos hombres. Habían visto sus milagros. Ellos habían dicho que este debería ser el Mesías, pero no podía serlo. Ellos no podían creerlo. Por supuesto, porque Él había sido crucificado y estaba muerto. Entonces, nuestro Señor Jesucristo comenzó a hablarles. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzó por Moisés y continuó con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Lucas 24:25.
Más tarde, esa noche, en Jerusalén nuestro Señor vino entre los discípulos. Estaban estos hombres aterrorizados, no podían creer realmente que era Él. Él les había dicho repetidamente que iba a morir y a resucitar, pero ellos no lo habían aceptado. Sin embargo, aquí estaba apareciendo entre ellos y dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos como veis que yo tengo. Comió un pescado con ellos, un pescado asado, algo de miel, y entonces comenzó a hablarles de nuevo y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 44, 24-44. Eso es lo mismo para usted, para mí. Si quiere entender el cristianismo, hay que leer lo que está escrito. Hay que leer lo que está escrito acerca de Él. No hay que cerrar las Biblias, lo que hay es que abrirlas. Hay que leerlas. Lea a Moisés, los profetas, los salmos, todos apuntan a esa persona. El mensaje es Jesucristo, es una persona. Hay que estudiar la Biblia. Es la ignorancia la que ciega a los hombres y a las mujeres de esta generación y los mantiene alejados de Cristo. Este es el único mensaje. Este es el único mensaje que da esperanza para usted y para mí. Entonces, nuestro Señor continuó diciéndoles a sus discípulos el significado de su venida. Lucas escribe: entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Y es en este momento en donde nos encontramos. En Lucas 24, 45, 49, ahí es donde nos encontramos en Hechos 1. Ellos están esperando a ser investidos con el poder de lo alto. Esta es la propia explicación de lo que Jesús vino a hacer, todo lo que hizo también. Esa es la única forma en que alguien puede ser salvo, a través de Él. Cada uno de nosotros nacemos en pecado, nacemos bajo la ira de Dios, no le conocemos, somos malos por naturaleza, nuestra necesidad es reconciliarnos con Dios, tener nuestros pecados perdonados, conocer a Dios como nuestro Padre, ser bendecidos por Él y llegar a ser hijos de Él. Y Jesús vino para que los hombres y las mujeres supieran eso. Este es el mensaje. Este es el mensaje correcto. No que mejoremos el mundo, sino que usted y yo seamos salvos. Ese es el mensaje, que usted y yo seamos redimidos. Alguien puede comenzar con la idea de que quiere el bienestar de las personas, el bienestar de la sociedad. Alguien puede inclusive entrar al gobierno y hacer leyes y buscar el bienestar de la comunidad, pero eso no es lo más importante. Si usted es un incrédulo, lo primero que debe saber es que está muerto, y si fallece esta misma noche, estará muerto para la eternidad y va a enfrentar a Dios y al juicio. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo se puede dar a conocer ese mensaje? La respuesta es esta. Jesús le dijo a los discípulos, les dijo: los enviaré de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis dos túnicas, les dijo, y donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población. Y en cualquier lugar que nos reciban, ni os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo ellos, predicaban que todos se arrepintieran. Ese es el mensaje. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y les sanaban. Eso es lo que hicieron los apóstoles en Marcos 6, 7 al 13.
De eso se trata el cristianismo. Es lo que le está diciendo Lucas a Teófilo. Eso es lo que te dije en mi tratado anterior, le está diciendo Lucas a Teófilo. Pero ahora quiero contarles un poco más. El primer tratado lo he hecho, Teófilo, de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese es el énfasis del Evangelio, todo lo que Jesús comenzó a hacer. Eso significa que Él no ha terminado. Él comenzó ahí, pero no ha terminado. Él sigue con lo mismo. Lucas le dijo, escucha, Teófilo, tengo un segundo tratado. Te he contado lo que Él comenzó a hacer, lo tienes, lo has leído, ese es el Evangelio de Lucas. Quiero decirte ahora lo que continúa haciendo. Esto es importante, porque la enseñanza moderna es que Jesús era un hombre, un maestro moral y político, una persona muy especial, muy fino en lo que hablaba, y ellos nos hacen creer que era simplemente un hombre como puede ser Platón o Sócrates o cualquiera de los otros filósofos que estaban en el mundo y murieron. Bueno, la gente puede estar no interesada en las personas, pero sí en sus enseñanzas, porque según dicen, eso es lo que realmente importa, la enseñanza. Pueden estas personas mismas probar que inclusive Platón o Jesucristo nunca existieron, pero eso no importa, dicen. Tenemos sus enseñanzas, ese es su argumento. Todo lo que nos queda lo podemos aplicar a nuestras vidas. Pero la respuesta a eso es que Jesucristo está todavía vivo. Lo que importa no es ni siquiera lo que Él hace, es lo que está haciendo inclusive hoy. El mensaje para la iglesia cristiana no es solo lo que Él ha hecho, sino lo que Él está haciendo en este momento. Lo que está haciendo ahora, lo que está trabajando, en lo que está trabajando ahora. Nosotros somos testigos, aquí en nuestra iglesia somos testigos de lo que está haciendo Jesucristo en medio de nosotros. Muchas personas están siendo salvas. Y el libro de Hechos nos habla de los hechos de Jesucristo. Algunas personas dicen que debería llamarse los hechos del Espíritu Santo. Eso no es correcto. Es Jesucristo el que domina toda la narrativa del libro de los Hechos y veremos esto más en detalle. Veremos que Cristo sigue vivo y sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, con toda la gloria. Después de su resurrección, Él mismo nos dijo, y se demuestra también en este libro, todo esto. Él dijo a los hombres, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. Él tenía toda la autoridad después de su resurrección, toda la autoridad la había recibido y les está diciendo, ahora ustedes tienen esa autoridad, vayan y hagan discípulos. No hay nada más reconfortante y alentador que esa maravillosa declaración que nos está dando Jesucristo. Este mundo no está en manos de nadie más que de Jesucristo, no está en manos de políticos. No piense que ahora estamos en manos de un político que a algunos les guste o no, no importa, estamos en manos de Jesucristo. Este mundo no está en manos de nadie más que de Él. Ese es el mensaje. Dios, el Padre eterno, el Creador, el dueño de todas las cosas, ha entregado todos sus asuntos a Él y su redención a su Hijo. Él ha entregado todo esto a Él. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y este maravilloso libro de Hechos nos mostrará algo de este poder. Él envió inclusive al Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. Esa fue una de las más grandes manifestaciones de poder y ya lo veremos. Entonces, Él también les dio poder a estos discípulos. Y veremos a Pedro y a Juan caminando hacia el templo en una tarde, hacen una oración y un hombre que yacía ahí paralizado puede caminar y luego sale y brincando y cantando por esa sanación que le dio Pedro. Y eso es el cristianismo, no simplemente un programa político y moral, no. Jesús vino con todo el poder. ¿Y qué más hizo nuestro Señor? Bueno, había un hombre llamado Saulo de Tarso, un fariseo.
y un acérrimo oponente de los primeros cristianos. Este hombre odiaba a nuestro Señor y odiaba su causa e hizo todo lo posible para ponerle fin, haciendo que los creyentes fueran encarcelados e incluso ejecutados. Saulo estaba interesado en esa persecución. Tan interesado estaba que fue al sumo sacerdote, le pidió una carta para ir a Damasco para poder exterminar a la pequeña iglesia que existía allí. Así que le dieron la autoridad y fue, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, nos dice Hechos 9:1. Él confiaba en que era capaz de destruir la iglesia. En ese camino hacia allá algo le pasó. ¿Qué pasó? Jesús vivo se reveló a Saulo de Tarso. Alrededor del mediodía, Saulo vio una luz en los cielos, un resplandor, Hechos 26:13, y dijo: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta volvió: yo soy a Jesús el que tú persigues. Jesús continuaba actuando. Tumbó a Saúl, lo humilló, lo derribó, lo llevó al arrepentimiento y Jesús le salvó. Así que la historia no termina en la ascensión, continúa. Jesucristo continúa actuando con todo el poder. Nada es imposible para Él. Y aquí está, llamando a hombres y a mujeres, salvando y edificando su iglesia, su reino. Él los instruye después de su resurrección y hablándole de lo concerniente al reino de Dios, dice en Hechos 1:3. Así es como sucederá, les dijo. Les estoy enviando, serán un pequeño puñado de personas, pero estaré con ustedes. Estoy con ustedes todo el camino, incluso hasta el fin de los siglos. Salgan y discipulen a las naciones, den testimonio de mí, es lo que les pide. Pero gracias a Dios no se detiene ahí, ni siquiera en eso. La Biblia nos dice que en el cielo, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, en el cielo está Él intercediendo todavía. Él ha llevado la naturaleza humana de vuelta con su naturaleza humana, entra al cielo y allí está sentado a la diestra del Dios. Él es nuestro representante, nuestro gran sumo sacerdote. Él toma todas esas oraciones que hacemos, débiles oraciones, indignas, y las lleva y las arropa con su gloria para presentárselas al Padre. Él vive todavía vive y todavía está intercediendo por nosotros. Nos recuerda, no nos ha dejado solos. Él fue inclusive tentado en todos los puntos como nosotros, pero sin pecado, nos dice Hebreos 4:15. ¿Y por qué? Fue para poder socorrernos todavía hoy día, a usted y a mí, cuando somos tentados. Así que cuando lea el Nuevo Testamento, va a encontrar que Pablo es capaz de decir que a pesar de que todos los amigos lo abandonan, dijo esto: el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león, 2 de Timoteo 4:17. Esto es después de que él ha caminado, ha hecho ministerio, todavía está con Cristo. El mensaje es que Jesucristo vive hoy. ¿Qué importan todos los ayudantes de Pablo? ¿Qué importan que lo hubieran abandonado? ¿Qué importa Demas y todo el resto que lo dejaron? El Señor estuvo a su lado. Pablo fue capaz de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ese es el mensaje. Es el mensaje acerca del hombre vivo, del Dios vivo, Jesucristo. Y nuestro Señor continúa actuando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, nos dice Hebreos 10:13. Ese es el mensaje. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis, vemos que Jesús continúa actuando. Lo vemos que aún lo va a estar haciendo. Su pueblo es perseguido, es asesinado y toda la iglesia parece estar desapareciendo. Pero Él interviene y hay un juicio. Eventualmente Él vendrá montado en ese caballo blanco. Él nos está salvando como individuos de este malvado mundo presente, trasladándonos a su glorioso reino, preparándonos para el día que viene cuando Él va a regresar.
Este es el mensaje concerniente al cristianismo. Ese es el mensaje de este hombre. Eso es el mensaje de la iglesia. Eso es lo que ha hecho la iglesia lo que es. Este hombre, Jesucristo vivo, Dios vivo. Es necesario que se les informe a hombres y a mujeres sobre algún tipo de programa que brinde mejores condiciones. Es necesario que estemos buscando hacer el evangelio social. No necesitamos el evangelio social, no necesitamos ir a hacer obras de caridad, necesitamos es predicar a Cristo que vive, no que murió, sino que vive hoy todavía hasta estos días, así como Pablo nos lo está contando. Y Lucas nos lo cuenta. Este es el mensaje del cristianismo. Es nuestra mayor necesidad al final. Nuestra mayor necesidad es conocer a Dios. Si a todos se nos diera una riqueza, una fortuna, ¿eso resolvería nuestros problemas? No. ¿Resolvería esto nuestro problema moral? No. ¿Resolvería eso el problema de la muerte? ¿Resolvería eso el problema de la eternidad? Claro que no. El mensaje del cristianismo no se trata de mejorar al mundo, sino de cambiar a las personas a pesar del mundo, preparándolos para la gloria que está por venir. Este Jesús está vivo y ha actuado con ese fin, actuando todavía. Y continuará hasta que todos los redimidos estén reunidos y luego va a regresar. El juicio final va a tener lugar y su reino se extenderá de lado a lado, de orilla a orilla, de este a oeste. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que puso de patas arriba a todo el mundo. Eso es lo que nos cuenta más adelante Hechos 17. Todo el mundo se puso de patas arriba por el mensaje de que Jesucristo todavía vive, de la resurrección. Es el único mensaje. Y quiero hacerle una pregunta simple. ¿Qué significa este mensaje para usted? ¿Cuál es su idea del cristianismo? ¿Cuál es el negocio o el asunto de la iglesia? Algunos dirán, bueno, yo no quiero tantos sermones, yo quiero más bien otras cosas, no tanta argumentación, solo quiero sentir un poco de tranquilidad, llenarme de un poco de paz en mi corazón mientras estoy acá, por así decirlo. Pero es eso el mensaje del cristianismo. ¿Cree que el cristianismo es algo que puede tomar y usar con la esperanza de que de alguna forma sea justo? ¿O es el cristianismo es la cosa más asombrosa que le haya sucedido o que va a suceder para cualquier persona? Es la cosa por la que vive, la cosa que anhela saber y experimentar cada día más. ¿Se ha dado cuenta de que este Jesús vino al mundo para salvarle del infierno, del castigo, de sus pecados y de los míos, por supuesto? ¿Se da cuenta de que esa es la esencia del cristianismo? No es que le llame a hacer algo, sino que Jesús vino al mundo. Ese es el cristianismo. Vino al mundo a morir por usted y por mí. Necesita saber esto porque seguimos siendo sus instrumentos. Él nos usa para terminar lo que ha iniciado. Y ese mensaje nos debe quedar muy claro en nuestras mentes, porque es la forma de predicar el evangelio, es hablar de este Jesucristo, de que Él todavía vive. Necesitamos asegurarnos de que ese mensaje es el correcto, no como algunos dicen, venga a la iglesia que seguramente todos sus problemas se le van a solucionar si usted viene a la iglesia. Probablemente ninguno de sus problemas se le solucione y fuera de eso le agregamos unos más. No venimos a la iglesia a solucionar problemas, venimos a la iglesia a conocer a Cristo, a saber de Él, a que Cristo se nos predique. Necesitamos que ese sea el mensaje, la iglesia debe conocer el mensaje, todos debemos conocer ese mensaje. El mensaje correcto es acerca del hombre que vino y que vive hoy. Tiene que asegurarse de que tiene confianza en ese mensaje. Y estamos
muy bendecidos de ser parte de lo que Dios está haciendo, de lo que Él continúa haciendo en medio de nosotros. Esto no se ha acabado, esto continúa. En ese momento inició, en Hechos inicia la iglesia, nos relata la historia de la iglesia, pero esto continúa. Y nosotros tenemos ahora el batón. En este momento nosotros somos los que llevamos ese mensaje de salvación. Vamos a orar. Padre, te agradecemos que hayas terminado ese trabajo redentor, pero no has terminado el trabajo todavía, porque todavía estamos nosotros aquí trayendo ese mensaje de salvación. Todavía sigues haciéndolo a través de nosotros. Te pedimos, Padre, que seamos útiles y fieles a ese mensaje. Qué gran privilegio tenemos y te agradecemos por ello. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.